Bueno, estamos en la iglesia de la Asunción, estamos en el convento de los franciscanos, el convento que se fundó en el año 1524 en Hellín. Sabemos por qué se fundó, simplemente porque el Cabildo de Cartagena mandó 2 cartas al concejo de Hellín diciendo en el año 1523 que era una lástima que pidieran ellos la edificación del nuevo convento, de un convento de franciscanos en Hellín, cuando no habían terminado todavía las obras de la iglesia de la Asunción, que habían empezado en el año 1499. Por esas cartas y por otros datos, que parece ser que hay en algún lugar del convento, se encuentra alguna piedra con la fecha del año 1524, deducimos que en esta fecha fue cuando se empezó a construir el convento de los franciscanos en Hellín. Bueno, en primer lugar estamos todos aquí. El convento este es una iglesia de planta basilical de cruz latina. Tiene un crucero pequeño que sobresale un poco en planta, que luego lo vamos a ver delante, y tiene una serie de capillas alrededor en los laterales. Concretamente, en el lado del Evangelio tenemos 5 capillas que se comunican entre sí, y en el lado de la epístola, en este lado de la derecha, tenemos 2 capillas, una más grande o 3 capillas. Yo creo que se podría hablar de 3 capillas, una al principio, otra a continuación y esta última aquí a los pies. Como vemos, fijaros bien, la iglesia tiene una bóveda en forma de artesa invertida. Esta parte de aquí es de escayola, se ve claramente como es de escayola, y parece ser que esta parte era la destinada a los fieles comunes, al pueblo, como si dijéramos. Y a partir de ese arco tenemos ya la parte destinada a los sacerdotes, a los frailes, que las bóvedas ya eran de piedra, bóvedas de piedra, de nervios, bóvedas góticas, como veremos a continuación. Y la parte del ábside sería la parte reservada, la parte más rica de la iglesia, reservada propiamente al clero. Bueno, en esta iglesia vemos claramente que coexisten 3 estilos distintos, completamente diferentes. Por una parte tenemos el gótico, en la parte del principio, y a lo largo de toda la nave, en los arcos de las capillas. Y luego, por otro lado, tenemos el Renacimiento. Hay algunos elementos renacentistas, como son los arcos de medio punto, el arco medio punto, el arco toral de ingreso a la parte del ábside, y luego los laterales, que son arcos de medio punto claramente diferenciados. Y luego, por último, tenemos todo este convento. Bueno, como hemos dicho anteriormente, estamos debajo de la nave principal, cuya bóveda es de escayola y tiene forma de artesa invertida. Es un tipo de forma que se va a utilizar muchísimo en todo el arte español. Desde los árabes para acá, este tipo de forma de armaduras de madera, que en un principio debía de ser madera, pero parece ser que nunca lo fue, la intención probablemente sería poner madera, se les llama de forma de artesa invertida. Bueno, aquí vemos las capillas del lado derecho de la iglesia, del lado del Evangelio. Son arcos apuntados, los inferiores son arcos apuntados, con arquivoltas con decoración vegetal, sobre pilares poligonales. Luego, entre medias tienen, fijaros bien, pilastras, donde están las luces. Estos son pilastras que son dóricas. Entonces aquí ya tenemos un elemento renacentista junto a un elemento gótico, que es el arco de medio punto. Y encima tenemos otros arcos góticos también,
de múltiples centros, que eso se dan a finales del gótico. También es característico del gótico. Pero aquí ya tenemos los dos elementos que antes hemos comentado, Renacimiento y gótico, juntos. Enfrente tenemos la puerta de entrada al claustro. Enfrente tenemos la puerta de entrada al claustro, que es una puerta renacentista, evidentemente renacentista, puesto que tiene el arco de medio punto debajo y luego a los lados unas columnas jónicas a los lados, enmarcando la puerta. Parece ser que la estructura es un poco de estilo de Vandelvira, de influencia vandelviriana. Luego la parte de arriba, este frontón que tenemos arriba, parece ser que lo añadieron posteriormente, según he oído comentar, fue añadido posteriormente, no formaría parte de la puerta inicial. Es así como tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mira. Aquí tenemos un retablo, obra del tallista y guinero Antonio Millán, y resulta que dentro de él tenemos una Dolorosa, que es una de las figuras más importantes, de las esculturas más importantes que tenemos dentro de la iglesia de los franciscanos. La cara es de una belleza increíble y de una pena, de una tristeza enorme. Todos la datan como de la escuela de Salcillo, o de Salcillo, propiamente dicha. No se puede saber muy bien si era de Salcillo o sería de su escuela. Lo que sí indudablemente tiene es su sello de la escuela, barroco murciano del siglo XVIII. Vemos el púlpito que está en esta iglesia de los franciscanos, que es una magnífica obra de arte de madera, que precisamente Isabel Traveseda ha tenido la amabilidad de contarnos un poquito de su historia. Así que, Isabel, ¿qué es lo que sabes? El padre Pedro Lozano estaba en Galicia y vio uno igual que este. Y entonces llamó por teléfono a Aurora Millán y le dijo: Aurora, hay una preciosidad de un púlpito todo hecho a mano. Dice, y voy a decir el precio, porque 25.000 pesetas costó. Y esa es esta que es de Galicia, todo tiene los santos franciscanos, las cabecitas son de los franciscanos y tiene ahí también la cabeza de la Inmaculada. Y todo es de madera. Todo de madera maciza. ¿Y es castaño o qué es? ¿O es nogal? ¿Sabes? Ya no lo sé, hija mía, yo ya tanto. ¿Y en qué año aproximadamente fue eso? Pues espérate, para el 54, no, yo me casé el 44, para el, sí, el 40 y el 50, pon el 50, alrededor del 50, sí. Pues es una preciosidad. El padre Pedro tuvo mucha influencia en el convento de los franciscanos, ¿no? Madre mía, era el alma del convento. Hizo mucho por la Virgen. El padre Pedro Lozano. Lozano, que está enterrado en Jumilla. Está enterrado en Jumilla. Queríamos que estuviese aquí, pero está enterrado en Jumilla. Bueno, aquí estamos debajo de una de las bóvedas principales de la iglesia de los franciscanos. Es una bóveda gótica de terceletes. Daros cuenta que tiene 3 nervios que salen de cada uno de los pilares, que se cruzan en el centro y forman un dibujo muy bonito de la bóveda. Es muy interesante también este arco de ingreso a esta parte, que está decorado con decoración vegetal, con casetones, y en su interior hay unas especies de hojas como de acanto de decoración vegetal, decorando el arco. Este arco, que es de medio punto pero un poco apuntado, me da la impresión que es un poco apuntado,
Está sostenido también por pilastras dóricas a los lados. Y luego tenemos a la derecha este arco de medio punto, muy grande, perfectamente medio punto, aquí, a la derecha, que da ingreso, que es el ingreso de la capilla que tenemos a mano derecha, que es una capilla del crucero, porque esto es lo que es propiamente dicho el crucero de la iglesia, que sobresale en planta, sobresale fuera, se ve perfectamente la cruz latina. Y aquí tenemos este arco, que es uno de los más bonitos de la iglesia, sostenido también por pilastras dóricas a los lados y de mayor altura que el arco que tenemos enfrente, en el otro extremo del crucero, que es un arco de medio punto, pero adornado con una decoración vegetal similar a la de los otros arcos que tenemos a continuación góticos. Con lo cual aquí vemos la yuxtaposición de los dos estilos, la presencia del gótico y también la presencia del Renacimiento. Empezaba. Bueno, en el interior tenemos una bóveda gótica también de nervios con claves resaltadas en el centro, en los centros, donde se unen los nervios. Y es muy interesante, por otro lado, este retablo. Este retablo, que es un retablo churrigueresco, lo que se conoce con el nombre de retablos churriguerescos, que había muchos en la zona, parece ser, y que desaparecieron precisamente en la Guerra Civil. Este tipo de retablos se le llama así churriguerescos porque fue una familia de tallistas llamados los Churriguera los que lo hicieron. Eran barrocos, es un tipo de retablo barroco que utiliza muchísimo la columna salomónica, esa columna que da vueltas sobre sí misma, que se va a utilizar mucho, y que está decorado con mucha profusión de motivos vegetales. Se ven pámpanos, se ven hojas de pámpanos, roleos, etcétera. Y todo es muy decorado. Este tipo de retablo, ya os digo que es muy característico. En esta zona había varios, recuerdo ahora mismo el de Lietor, es muy similar a este, y hay muchísimos más por España. Me parece ser que había también más en esta zona. Es un tipo de retablo muy bonito. Es el retablo más antiguo que tenemos aquí, en la iglesia de los franciscanos. Luego hay otra cosa interesante que quería comentar, que se me ha olvidado comentar antes. Aquella Virgen en el lado opuesto, en el lado opuesto tenemos un retablo, en el centro tenemos una Virgen que Isabel Travesedo, que es vicepresidenta de La cofradía de los terciarios franciscanos. Nos va a comentar algo sobre ella que yo desconocía hasta que ayer me lo comentó. No, es Nuestra Señora de los Ángeles, que es la patrona de la Orden Franciscana. Esta iglesia es Nuestra Señora de los Ángeles. Y el 2 de agosto se gana un jubileo visitándola. O sea, que la iglesia esta es de Nuestra Señora de los Ángeles y es patrona de aquí de la iglesia esta. Pero esta imagen es moderna, ¿no? ¿O no? Pues ¿O es antigua? No lo sé, creo que sí. Todo esto era de Anita Guirado. Sí. Lo hizo ella. Anita Guirado, digo, sí. Sí, Anita Guirado. Y San Agustín. Sí. Santana, que está arriba. Sí. O sea que está el matrimonio ahí. Está San Agustín, Santana y la Virgen. Y la Virgen, que es Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de este convento, sí. Que es el día 2 de agosto. El día 2 de agosto. Pues muchas gracias. Tenemos eso, Una ganamos la indulgencia plenaria. Sí. ¿Y este niño? Ese niño es de Praga. Es un niño de Praga. Pero este sí que tiene pinta antigua, ¿no? Pues sí, eso no lo sé ya, hija. Parece buenísimo, como nada. Este tipo de niños también es muy bonito, y parece como antiguo.
Bueno. Bueno, estamos aquí en una de las partes más nobles de la iglesia de los franciscanos. Esto es lo que se conoce con el nombre de ábside. Antiguamente en las iglesias paleocristianas era el lugar reservado al clero, propiamente dicho. Siempre tenía forma poligonal o de forma semicircular, como se conserva en la mayoría de las iglesias. Y detrás del altar mayor, que no había retablo, era donde se sentaba el clero mayor, justo en un banco que había detrás. Eso es el origen de las iglesias cristianas. Hemos conservado varias cosas de aquella época, como por ejemplo la presencia del ábside, que es donde ahora se coloca el altar mayor, donde se colocan los retablos, etc. Bueno, concretamente este ábside es de piedra, tiene una bóveda estrellada, de nervios, estrellada, y tiene 5 lados, es poligonal de 5 lados. Si lo veis, tiene 5 lados, si los contamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la bóveda es estrellada, una magnífica bóveda estrellada. Hay que destacar también este arco de aquí, con estas pilastras tan ricas, con tanto resalte, es la parte que yo veo más cuidada de la iglesia. Concretamente este arco tiene el intradós del arco, tiene una serie de líneas muy cuidadas, como por ejemplo estas, vamos a verlas, que no hay en otra parte de la iglesia, ni en otras pilastras. ¿Lo veis? Son una serie de líneas que nos hablan de un cantero que probablemente haría esta parte, porque las siguientes pilastras ya no están tan cuidadas como esta, o a lo mejor hizo esta parte y esta otra a continuación. Las iglesias siempre empezaban por el ábside, siempre empezaban la construcción por los ábsides, porque era la forma de que se pudieran aprovechar cuanto antes. Muchas veces las iglesias empezaban a construir el ábside y cuando llevaban un tramo construido que podría ser de piedra hasta el siguiente arco, se cerraba con una pared y ya se podía decir misa. Y seguían construyendo el resto de la nave, pero ya aprovechaban esta parte. Por esa razón siempre empezaban por los ábsides, que era muy interesante. Hay otra cosa muy interesante en esta iglesia que no hemos visto y que ahora os lo voy a señalar desde aquí, desde este lugar, que es el coro en alto que tenemos a los pies. El coro en alto es muy característico también de esta época, de la época de finales del siglo XV, siglo XVI. Se da mucho por toda esta zona. Es muy característico, yo lo conozco en todas las iglesias de por aquí cerca, en la zona de Letur, en la zona de Yeste, en la zona de Cejín. He visto muchísimos coros en altos, también en San Juan de los Reyes, en Toledo, una de las iglesias emblemáticas de Toledo más bonitas que hay, obra de Juan Guas. Es muy característico. Y hay una cosa muy interesante, y es que esta iglesia sufrió un incendio en el año 1955. Entonces, como consecuencia de ese incendio, parte de esta iglesia se quedó muy mal y tuvo que ser restaurada. Concretamente, el coro tiene unas vigas debajo, tiene un artesonado de maderas que son una preciosidad, de unas vigas de madera fortísimas, y ese artesonado estaba enmascarado por escayola, que apareció cuando se picó esta iglesia. Concretamente se empezó a restaurar y se empezó a pintar de nuevo, entonces se dieron cuenta de que era un enmascaramiento que había. Y concretamente, pues mi tío Carmelo fue el que dijo que había que sacar las maderas, que no había que cubrirlo de nuevo como quería, sino que había que sacarlas. Bueno, y ahora a continuación, si queréis, lo que podríamos hacer es ver el claustro, que es de la misma época que está, y por último ver el camarín, que es de época barroca, ¿no? Bueno, estamos aquí en la escalera de subida al camarín. Es que hemos cambiado el orden de visita porque se va a celebrar el rosario ahora y para ver el camarín tranquilamente ahora.
Estamos en la subida del camarín de la iglesia de los franciscanos, de la Inmaculada. Este camarín se va a hacer en el barroco, se va a hacer en el siglo XVII, siglo XVIII, más bien hacia el XVIII que hacia el XVII. Aquí tenemos una cerámica valenciana en la entrada que es preciosa, que es una preciosidad. Parece ser que se hacía en Valencia, estos peldaños, y que también adornan el suelo del camarín. Y es también de la misma época, del siglo XVII, del siglo XVIII. En tonos verdes, que es una auténtica preciosidad esta cerámica. ¿Qué? Sí. Estamos ante las puertas del camarín de la Inmaculada, de la iglesia de los franciscanos. Estas puertas están pintadas con una técnica de imitación de mármol que es una auténtica preciosidad. Me he querido parar aquí para que las vean ustedes. Las pintaban, las vetas estas, luego las pintaban, parece ser con una pluma de gallina para hacer este veteado, esta imitación de mármol. Y esta técnica ahora ya no se lleva, o no se hace ahora, pero sin embargo es una auténtica preciosidad. Vamos a entrar a ver el camarín. Isabel nos introduce en el camarín. Bueno, aquí estamos en el camarín de los franciscanos. Pasamos para adentro. Antes que nada, antes de hablar de la Virgen, que es una maravilla, vamos a hablar del entorno que hay en esta capilla, de este camarín. Este camarín tiene forma poligonal, de 8 lados. De 8 lados. Tiene 8 lados con 8 metros aproximadamente de un lado a otro y 20 metros hasta el centro de la clave de la bóveda. Es el típico ejemplo de camarín barroco que se hace en el siglo XVII-XVIII. Es el típico ejemplo. Hay varios tipos de camarines. Concretamente este es lo que se conoce con el nombre de camarín transparente porque tiene ventanas arriba que iluminan el interior del camarín con luz natural, una luz cenital. Arriba del todo tenemos una serie de ventanas. Camarín transparente en alto, porque está en alto, sobre el altar mayor, y oculto, porque desde abajo no se ve casi nada de lo que hay en el interior. Es además un tipo de capilla, porque es bastante ancho y en él se celebran determinados cultos en determinados momentos. La escalera que hemos subido es una especie como de ascensión simbólica hacia la imagen que es la patrona del templo, que es una Inmaculada preciosa de Fernández Andes, que ocupa el lugar que antes ocupó una Inmaculada de Salcilla. Esta Inmaculada de Fernández Andes, yo creo que la persona más apropiada para que nos hable de ella es otra vez nuestra amiga Isabel Travesedo, que estuvo y recuerda muchas cosas de cuando hicieron esta talla. Concretamente Fernández Andes, que era muy amigo de Antonio Millán, que era cuñado o primo de tu marido, ¿no? Primo de tu marido. Pues esta Inmaculada la trajeron, me acuerdo perfectamente porque fue la primera vez que vine yo a Ellín. La trajeron el 24 de julio de 1941. Es cuando la Inmaculada viene a Madrid. La tuvieron guardada de Quesada, sí, en unos almacenes en las puertas por la carretera de Murcia. Sí. Y entonces en carretas luego la trajeron y las chicas se vistieron todas de llinera. Bueno, fue
una fiesta Emocionante. emocionantísimo, Emocionante. emocionante. Vestidas de hileras. De, todo el de mundo. Ginebra las carrozas las decoraron con flores y todo Y eso. fueron a recibirla. Y la Claro, trajeron y aquí. la trajeron aquí, sí. Directamente. Eso fue en el año 41, cuando Eso la fue en el Virgen año vino 41. ahí. ¿Y qué recuerdas tú de Fernández Andes? Ay, porque un sueño estupendo. Yo era joven y él también. Y era un señor encantador. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Dices sí. que... Además, sí, no, estaba hospedado en la Fonda Tienza. Fonda Tienza, que nunca me acuerdo. Y luego estaba en casa de la tía Aurora Millán, pues comía. No, claro, estaba allí. En ese intervalo hizo un obispo que era para San Justo, pero no le gustó. Cuando terminó, no le gustó y entonces se lo dio a las Claras y ahora es San Blas. Ah, de San Blas. Pero antes era... Fernández Andes. Y es de Fernández Andes. Es de Y Fernández antes, que está en la iglesia de la Asunción. Sí, me lo dijiste tú ayer, que yo no lo Está en la sabía. iglesia de la Asunción. En el retablo de San Le había Antonio. perdido la pista. Sí. Bueno, ¿qué destacarías de ella? Como escultura, es una escultura barroca, Yo la quiero tanto. ¿Qué voy a decir? Si la tenéis ahí. es una preciosidad. Es una preciosidad. Es una escultura barroca, policromada, la escultura de la Virgen, de la Inmaculada. Tengo fotografías de ella en pequeñito, en madera, o sea, antes de hacerlo, sí. Sí, sí. Eso se lo voy a dar a la cofradía para que todo eso lo tengan archivado. Un archivo. Mm. Es una escultura, una talla en madera, totalmente en madera. Ahora un año o así, o 2 años, que se ha restaurado porque tenía una raja por detrás, ¿sabes? Y tuvieron unas chicas de Albacete y la restauraron, sí. La policromía es una preciosidad, ¿eh? En la técnica de la policromía. Limpiarla salió porque, claro, del polvo y eso no se veía, ¿no? Y ahora se ve lo bonito que es. Sí. Y la cara es una preciosidad. La cara y el movimiento que tiene, esa gracia que tiene de las telas alrededor y de los mantos. Es una preciosidad. Bueno, ¿qué símbolos tiene? Pues tiene un símbolo que es la pureza. La pureza, que es... ¿cuál? La azucena. La azucena. Luego tiene el ángel que está clavándole a la serpiente. Y esto tiene el Ave María. O sea, la esta del Ave María. Los angelotes. Y detrás está la serpiente. Sí, mírala. Cuya cabeza está delante. ¿La veis por ahí detrás? Para ahí y una torre de marfil, una torre como de plata, que recuerda... No, es plata, es plata. La torre de marfil. Mm. Bueno, una vez que hemos... Joyas de señoras que se las han dado. Bueno, una cosa muy chocante, el corazón que tiene, ahora mismo lo veis en las manos, es de oro y está hueco. Y cuando la hicieron, hay nombres de dineros de aquella época. O sea, que mis hijos y yo estoy ahí metidos. ¿Ah, sí? Eso es un orgullo. Un orgullo. Yo, mira, de verdad que para mí, que Dios me perdone, pero... Sí. No, sí se te nota que estás siempre aquí. Sí, la quiero muchísimo, lo que sea. Vienes todos los días. Todos los días, sí. Sí, ayudo todo lo que puedo, porque sí. Soy franciscana. Claro. Bueno, llevo unas joyas magníficas, una preciosidad de joyas. De algunas son de Paquita Salazar. De Paquita Salazar. Que era muy recordada de la época de mi madre, hablaba siempre de ella. Doña Elvira, y doña la de Elvira. Guevara, que también era una benefactora de aquí del convento. Bueno, ahora ya fijándonos en lo que es puramente la arquitectura del camarín, tenemos que ver la gracia que tiene este camarín. Es uno de los mejores de la diócesis de Cartagena, si no el mejor. Está magníficamente decorado, con una decoración de escayolas doradas, que es una auténtica preciosidad, de escayolas arriba. Y la cúpula está formada tiene forma de estrella, se levanta sobre un tambor en el cual están las ventanas, en la base de la cúpula, y más abajo tenemos unas formas mistilíneas, el borde de la cúpula es mistilíneo, con curvas y contracurvas, con lo cual nos está hablando de que estamos en pleno barroco. La curva y la contracurva es una característica fundamental del barroco, lo que se llama el movimiento.
Ellos no les gustaban las cosas estáticas, sino que lo hacían todo con movimiento. Y luego tenemos una serie de cuadros muy bonitos del padre Villanueva, en los cuales se habla de la Virgen, todo el temario es mariano. Entonces, por ejemplo, ahí está la Virgen cuando la creación del mundo enfrente, detrás de la imagen de la Inmaculada. Sí. Después de la Inmaculada, la creación del mundo parece ser que ya estaba presente la Virgen, por lo menos en la idea. Presente desde el primer momento. Desde el primer momento. En el siguiente cuadro, que es la creación del hombre, lo mismo, exactamente igual. Parece ser que Dios ya la tenía presente, en mente, y la Virgen estaba a su lado. Este de la derecha también es un tema mariano, y el de detrás, encima de la embocadura, también es otro tema mariano. Luego los símbolos. Sí, ay, se me ha olvidado. Sí. Pues se me ha olvidado. Pues se me iba otra vez. ¿No? Estos cuadros fueron muy atacados en la guerra civil y parece ser que estaban rotos porque les tiraron piedras. Porque ahora, al restaurar los cuadros, uno de ellos que ha sido restaurado, el de la izquierda, dos cuadros que han sido restaurados, han aparecido las piedras detrás. Luego no eran tiros, como pensaba todo el mundo, sino que eran piedras lo que aparecieron detrás. Debajo allí, a la izquierda de la puerta, tenemos una serie de frescos enmarcados por un cuadro de Marco de Escayola, que son símbolos. Y concretamente este es un símbolo del brazo uno de los símbolos que es de los franciscanos, que es el brazo de Cristo y el brazo franciscano juntos. Aquí tenemos también una hoja de palma y el libro, que es la verdad, y que es también otro símbolo franciscano. Aquí tenemos otro fresco con el candelabro de los 7 brazos, que es el emblema del pueblo judío, porque los judíos fueron el origen de la religión cristiana que tenemos. Y aquí tenemos, a continuación, tenemos que hablar ya de lo que es la embocadura del camarín, que es muy profunda y decorada con una decoración de escayola preciosa que le da una gracia especial al camarín. Es una auténtica belleza. Esta embocadura de forma abocinada, que tiene forma de embudo, y es muy profunda, con lo cual se consigue una mayor perspectiva. En el suelo hay que resaltar esta decoración, esta cerámica valenciana que ya hemos visto en la escalera, que tienen algunos motivos. Aquí hay un paisaje en la que hay un pescador que está pescando en la orilla de un río, con una decoración de árboles paisajística muy importante. Y en otros lugares hay una decoración de caza, hay temas cinegéticos, como por ejemplo aquí debajo. Ahí hay una decoración del tema de la caza, el tema cinegético.
Bueno, por último decir que todas las pilastras que son compuestas, los capiteles son compuestos, arriba, tienen la hoja de acanto y las volutas del jónico, están decoradas como la puerta de entrada, imitando mármol, como la base de la estatua, también que imita mármol, igual que la puerta de entrada, con esa técnica que os he dicho, que utilizaban la pluma de gallina para hacer esa especie como de vetas del mármol. Bueno, se nos ha olvidado hablar antes del altar mayor de la iglesia, que es obra de Rafael Millán, un tallista de Yin que todavía vive, gracias a Dios, y que hizo una magnífica obra. Se hizo después de la Guerra Civil, porque claro, se quemó el retablo durante la Guerra Civil, entonces después de la Guerra Civil se mandó a hacer este retablo. Entonces, este retablo tiene como tres partes. Tiene tres partes. En altura, los retablos se puede hablar de calles y de cuerpos. Entonces tendría varias calles, tiene 3 calles y 3 cuerpos, este retablo. Las calles serían lo vertical y los cuerpos serían la división horizontal. Como si dijéramos, tiene una primera parte baja, que antiguamente sería donde estaba el retablo, propiamente dicho, que es lo que se conoce con el nombre de banco, la parte inferior de los retablos. Luego tiene una parte de en medio, que es la más importante, que está recorrida por columnas de orden compuesto, los capiteles son de orden compuesto, y luego la parte de arriba, que se adapta a la forma de las bóvedas, pero que tiene una gracia especial, porque tiene mucho movimiento, tiene forma semicircular, con entrantes y con salientes, y eso le da una gracia especial a este retablo, que es uno de los mejores que tenemos en Ellín. Yo no sé cómo sería el antiguo, pero este, desde luego, es magnífico. Era de escayola el antiguo. ¿Y lo tienes en fotografías? Pues es muy interesante, eso habría que verlo. Bueno. ¿Y de qué color era, Isabel, el antiguo? Verde, como este de aquí. Sí, parecido. Sí. O sea, churrigueresco. Sí, también. De ese mismo estilo, sí. Pues entonces sería churrigueresco. Son preciosos también, a mí me gustan mucho. Pero eso es... Y este es madera, ¿no? Esto es madera todo, madera sí. Dorada. Sobre dorada, sí, de panel de oro, claro. De pan de oro. Es madera dorada luego encima, que le da la apariencia de oro. De los franciscanos, como lo veis, el abrazo de San Francisco le llamamos. El brazo de Cristo y el brazo y el brazo de San Francisco. Se ve al Cristo desnudo. Sí, sí, sí. Y San Francisco con el hábito. Y encima es un tema de que de la Santísima Trinidad. Esa es la Santísima Trinidad, claro. Padre, Hijo y... y en los lados el tema del nacimiento de Cristo. Sí. O la Anunciación. Esta es la Anunciación. La Anunciación. La Resurrección. Y ya no me pregunte más porque los demás no lo sé. Oh, vale. Bueno, hay otro tema muy interesante, es... ¿Me lo han dicho por aquí? No. ¿No? Fue del pueblo. Del pueblo. Fue el pueblo que se volcó. De la Inmaculada se volcó el pueblo. Sí, sí. El pueblo entero, del más alto al más bajo, ¿eh? Todo el mundo. Todo el mundo. Vendieron alhajas y todo. Las vendieron las alhajas para hacer la Inmaculada y toda la obra que esto compró. Dice Isabel que cuando el incendio que hubo, todo el pueblo se volcó. No, esto fue antes del incendio. Esto fue después de la guerra. Después de la guerra, antes. Ah, que se hizo, toda esta parte se hizo antes de la... Después de la guerra, todo esto... No, antes del incendio. Antes del incendio. Ya. Y después de la ESA. Bueno. Bueno, pues nada más. Yo creo que ya podemos irnos al claustro, ¿no? A verlo. Y dejamos aquí que digan la misa o el rosario. Bueno, estamos aquí en la sacristía del convento de los franciscanos, que vemos que es una magnífica sacristía. Aquí vemos que tiene arcos, es una bóveda. Dime.
una preciosidad. La pila, ahí tenemos la pila, a mano izquierda tenemos una pila de mármol que me recuerda el rojo Cejín, que los franciscanos estaban muy relacionados con Cejín, porque tenían un convento de franciscanos también en Cejín muy importante, y había muchísima relación entre Ellín y Cejín. Entonces, ese rojo, esa piedra de mármol, probablemente es de mármol de Cejín, porque además en Caravaca hay una piedra igual, la he visto yo, y este rojo lo conozco yo. Es lo que se llama el mármol Cejín, el rojo Cejín, que es característico. Había muchísima relación entre los franciscanos de aquí y los franciscanos de Cejín. Es una auténtica preciosidad. Parece como una venera, una concha, que es un tema renacentista que se utiliza muchísimo. En el centro también tenemos otra especie de mesa en mármol, tallada del mismo mármol que la anterior, que también es una auténtica belleza. También con una decoración abajo como de venera, que es un tema clásico del Renacimiento. Y luego tenemos esa Inmaculada, hay un cuadro de una Inmaculada, de autor, desconozco quién es el autor, y luego otros cuadros a los lados, uno San Francisco a la izquierda, tuyo, a la tuya, a la izquierda tuya. El de San Francisco, que también es San Francisco. Y ahí enfrente también tenemos otro, ahí, que también es de San Francisco. Sí, yo creo que también es. ¿De San Francisco o de quién es? No, el cuadro no sé de quién es. Es un milagro que el Señor le hizo a San Francisco que lo derrotó. Es una cosa de la vida de San Francisco. Dicen que es un cuadro que es sobre un milagro. El milagro de las rosas. Sí, sí. Bueno, el techo vemos que es una especie como de... Hay como bóvedas de arista, aquí pequeñas bóvedas de arista, y por otro lado tenemos también arcos de medio punto, con lo cual ya estamos otra vez de donde mismo. La unión entre el gótico y el principio del Renacimiento. Es de destacar, a mi modo de ver, también las maderas de las ventanas, que son preciosas. Antiguas, de estas antiguas de cuarterones que se hacían antes, que son una preciosidad. Las maderas de la ventana. Y luego la reja de hierro sencilla, pero cruzada, hecha, y que son una auténtica preciosidad, como eran las antiguas ventanas que había en toda España. Las había en toda España y ahora ya no tenemos en ningún lado de este tipo. Bueno, también tenemos una magnífica mesa de estilo Renacimiento. Aquí ya. Esta mesa es de estilo español, se llama estilo Renacimiento, se hace desde la época de Felipe II, se está utilizando este tipo de mesas. Son mesas de despacho, mesas que se utilizaban muchísimo en todas partes en España. Bueno, estamos en el claustro del convento de franciscanos de Ellín. Este claustro, que fue recientemente restaurado, cuya restauración yo no estoy muy de acuerdo con ella, es una de las mejores partes de la iglesia de los franciscanos.
Consta de varios arcos, vemos que tiene 2 pisos. En el primer piso son arcos de medio punto sostenidos por columnas jónicas de capitel jónico y fuste. El tronco de la columna es liso, en vez de ser estriado como normalmente es un fuste liso, y la basa es una basa ática. La parte de abajo de la columna, donde se sostiene el fuste, es una basa ática. Mira, vale, que consta como de 2 partes que sobresalen y una parte que entra, de 2 toros y una escocia. Por eso se dice que es una basa ática. Luego, los arcos son de medio punto y tienen en la unión de los arcos, en las enjutas del arco, tiene una decoración de círculos con el tema de la venera, concretamente ahí, el tema clásico de la venera, como si fuera una concha, es un tema renacentista que se utiliza mucho, y otros motivos en las enjutas. También parece como una especie de sol, y en alguno de los arcos se ve, concretamente los que tenemos aquí a nuestra espalda, en la parte en medio del arco, tenemos en la clave, lo que sería la clave del arco, el centro, una ménsula, una especie como de ménsula en medio, decorando estos 3 arcos. El arco tiene 3 arcos de medio punto en los lados menores del arco del patio y 4 arcos de medio punto en los lados mayores del arco, los rectangulares. El segundo piso solamente conservamos las columnas, solamente se ven las columnas empotradas. Probablemente no tenían arcos, o si los tenían han desaparecido, o fueran solamente adintelados, una viga lisa. Pero se ven cómo están las columnas todavía empotradas, también de orden jónico, muy semejantes a las de abajo y de fuste liso, como las de abajo. Luego también es un elemento a destacar, son las cornisas, encima de los arcos, esas molduras tan bonitas que sobresalen por encima de los arcos y que separan un piso del otro. Las columnas del piso de arriba se ven también por el otro lado, pasan al otro lado, en la parte interior del claustro. Este claustro es que se cerró, yo me acuerdo de hace pocos años, yo me acuerdo de estar descubierto casi, esto, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo recuerdo que se cerró hace poco o así. Pero vamos, sí, es precioso, desde luego es una preciosidad el claustro. Y luego las macetas que tienen, que son el gusto y la gracia y todas las macetas que tiene. Del padre Pedro, que es el que las cuida, que desde luego tiene una mano, que ya la quisiéramos nosotras, porque estas alegrías y esas begonias que hay ahí, son begonias, ¿no? Sí, eso es una preciosidad. Y luego el aljibe, yo no sé si tiene agua, ¿sabes si tiene agua? Pero desde luego tiene un cubo buenísimo, ¿eh? Parece que está preparado para beber agua en el aljibe. Bueno. A la imagen en medio, aquí tenemos en medio el pedestal con la imagen de la Virgen, debe ser la Inmaculada, ¿no? En piedra, es la Inmaculada en piedra, que también es un elemento precioso, con este pedestal tan bonito, y un ladrillo en medio abajo que pone Ave María. Es una preciosidad. Precioso. Está muy mal restaurado. Creo que es uno de los mejores claustros que hay de esta época y de esta zona. Lo que pasa es que la restauración, a mi manera de ver, malísima. Esto tenían que haberlo restaurado de otra manera. Pues mira, han rellenado los arcos y han hecho ventanas en vez de haber dejado.
Bueno, aquí vamos a ver una serie de cuadros relativos a la vida de San Francisco, ¿no? Entonces, Isabel, en este cuadro se ve a San Francisco con el lobo y las ovejas. Con el lobo que se comía, como sabéis, el lobo se come las ovejas y San Francisco lo bendice, y ya se hace bueno. Se hace bueno de tal manera que vivía en el pueblo con la gente. Como si fuera un perro. ¿Cómo termina? Porque luego el lobo, sí, o sea, cuando habla San Francisco con el lobo se vuelve bueno, respeta a los animales, pero después dice que recorre el mundo, recorre por otros lugares y ve que la gente no se respetaba entre sí, que se iba a su montaña para vivir su vida, el lobo. O sea, que al final volvió a ser malo porque no vio buenos ejemplos en los humanos. Sí, la leyenda termina así. Bueno, y aquí es San Francisco por su amor por los pájaros. Por el amor a los animales. Sí. Es el patrón de los animales. Sí. Espera. Bueno, este es otro de los momentos de la vida de San Francisco, que es el milagro de las rosas, que Cristo hizo que se convirtieran en rosas, algo parecido lo que tocaba Francisco y que tiene su simbología. El siguiente cuadro que la impresión de las llagas, espérate, porque ahí está con el Papa. No, pero esta es la de las llagas. Esta es la de las llagas en el Monte Alberti, que se le apareció un ángel y le hizo las mismas llagas que tiene Cristo, que es el único santo que tiene eso, reconocido de Cristo. En el costado. Le llaman, en el costado no sé. Sí, en el costado, sí. También lo tiene, sí, recibió las mismas llagas que Cristo. Y esto cuando el Papa que le reconozca, a ver si le reconoce la orden, que como era una orden tan estricta, tan severa, que al principio no se la quisieron reconocer. Y es eso lo que eran los frailes que había con el Papa Pío. No. Sí. Y mire el detalle que los frailes se ven muy chiquitines, ¿no? Y el Papa, como un personaje de más categoría dentro de la Iglesia, ¿no? La humildad de los frailes, ¿no? Y la grandeza del Papa, representante de Cristo. Y eso se llama perspectiva jerárquica, que la utilizan mucho en el románico, empiezan en el románico. Bueno. Este también es cuando Francisco, su padre es Pedro Bernardone, y le quita la rosa. Él es el que dice, desde ahora no soy hijo tuyo, desde ahora seré, mi padre es Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces se desnuda y el obispo le cubre con su manto. Con su manto, porque no quiere llevar las vestiduras. Nada, renuncia a su padre, renuncia a las riquezas de su padre, porque su padre era un rico comerciante, muy rico, y él renuncia a todo. Y entonces en plena plaza se desnuda y le dice, desde ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, y no quería nada de su padre. No. Y entonces el obispo le tapa con el manto, porque se quedó desnudo completamente. Este es el Cristo de San Damián, una iglesita que se estaba destruyendo, y entró Francisco en ella y el Cristo le habló y le dijo, Francisco, edifica mi iglesia. Entonces Francisco creyó que le decía que la edificase pues, con ladrillos y lo que el Señor le decía, que renovase la iglesia. Que la renovara. O sea que es cuando empezó, él ya empieza a fundar la orden franciscana. Ya. Es la iglesia de San Damiano. Sí. Este es el Cristo de San Damián. Y esto no lo sé yo ahora mismo lo que es. Parece el nacimiento de Cristo. Cuando se inspiró ahí Francisco en su piedad para los belenes, porque los belenes sí, porque fue el que descubrió los belenes y que promulgó los belenes. Pues hombre, que se inspiró en un nacimiento
¿no?, para reproducir el nacimiento de Jesús. Porque fue San Francisco el que descubrió, digamos, el que puso de moda los belenes. Antes de él no se utilizaba eso. Sí. Con seres vivientes, ¿eh? El niño era un niño, la Virgen era una chica, todos seres vivientes, las cabras eran cabritas, de verdad. O sea que eso yo no lo sabía, ¿eh? No se utilizaba, ese tema religioso no se utilizaba al público, no se había sometido a la adoración, y fue San Francisco el que, inspirado en un nacimiento, que eso, de verdad, ¿no?, pues se le ocurrió la idea de promulgar y de que predicar el nacimiento de Jesús, y ahí aparecieron la costumbre de los belenes. Yo sabía que venía de Italia, por Salcillo y toda esta gente, pero lo que no sabía yo es que se remontaba a la época de los franciscanos, del origen, a la Edad Media, ¿no? Pero tú sabes que San Francisco fue el primer humanista del Renacimiento. San Francisco fue el primer humanista, el primero que adoró la naturaleza, porque está los hermanos pájaros, el hermano lobo, y luego el hecho de, a través de un ser humano, ver en el ser humano la imagen de Cristo y propagarla por todos sitios. O sea, es el primer humanista que existe. Incluso sus escrituras, sus poesías, están inspiradas todas en la naturaleza. Sí, porque es una de las cosas más importantes del humanismo, darle importancia a la naturaleza. Ser humano como ser humano. A partir de él, el Jesucristo crucificado tomó otro matiz, ¿no?, otra manera de verlo, ¿no? No era ese Cristo arcaico que se ve siempre en el románico, ese Cristo aterido, no, él ya le dio un matiz más humano, es el hombre Dios que muere. El amor antes que el temor. Exactamente. En el gótico, que empieza el amor. Sí. Las esculturas se reflejan. Sí, pero que San Francisco, a pesar de ser anterior, es el primer humanista que aparece en el mundo por su amor a la naturaleza y a todas las cosas. Petrarca, que también era de la Edad Media, también anticipó el humanismo. Sí, bueno, pero ya Petrarca, Boccaccio y... No, pero Petrarca es humanista, sí, y no era. No, que sí, que es auténtico. Pero San Francisco fue el que inició el precursor, ¿no? Ellos ya entran en el humanismo puro, dentro del Renacimiento. Petrarca, Boccaccio, fueron eso sí, y Dante, exactamente. Bueno, este cuadro habla de qué. El sueño ese que tiene el Papa, que había soñado que un edificio se hundía y habían dos personajes sosteniéndola, San Francisco y Santo Domingo. Y es una alegoría, claro. Una alegoría porque en ese momento la Iglesia estaba muy mal y entonces necesitaba una reforma religiosa, que es la que se encargan de hacer San Francisco. Cuando San Francisco, en eso que hemos visto, el cuadro ese, que están los franciscanos delante del Papa ese tan grande, en ese momento, o sea, al principio pues no quería concederle a la aprobación de su orden, y entonces esa noche soñó eso, dos personajes que estaban sosteniendo su iglesia, que se le hundía. Y entonces a partir de eso ya le aprobó la orden. Y Santo Domingo de Guzmán, en español, el fundador de los dominicos. Que estaban sosteniendo su iglesia. En un lado estaba él no sabía quién era, pero después cuando fue San Francisco a pedirle permiso a Roma y eso, soñó le dijo que no. Y esa noche soñó en eso, que la iglesia se hundía y que dos personajes se la estaban sosteniendo. Uno de ellos era San Francisco. Muy bien, muchas gracias, Diego. Se nota que eres pintor. Y la alegoría, y esta es la alegoría. Es una preciosidad, desde luego. Estamos viendo la muerte de San Francisco. San Francisco se alejó muy pronto de sus frailes y vivió en un lugar escondido y feo en el convento de las Clarisas de Santa Clara, ¿no?, de su amiga, exactamente, Santa Clara. Murió en un convento allí con ellas. Eso es una alegoría, en fin, lo de siempre, ¿no?, los ángeles que recogen el espíritu del alma, eso, y lo suben a los cielos. Murió muy joven, ¿eh? Sí, murió joven, muy jovencísimo. Él llevó una vida verdaderamente miserable, pobre, por eso decía el pobre, el povere de Asís. Fue pobre, sí, fue un ejemplo de pobreza absoluta, total. Practicó y predicó
la pobreza total. Por eso se llaman órdenes mendicantes, porque tenían que mendigar diariamente, tenían que salir de los conventos a pedir su sustento. Pidiendo Francisco de Asís vivía el Evangelio. Sí, exactamente. Pero- La pobreza evangélica. Total. Le decía a sus frailes, si vais a una casa y no os reciben, sacudiros el polvo de las zapatillas y os vais a otra casa. El Evangelio puro y duro. Y este cuadro, Pues ya digamos el triunfo de la Orden de San Francisco. Abajo tienen los franciscanos, o sea, la parte masculina de su orden, y arriba está la parte femenina. Las ramas del árbol van haciendo el fruto de su labor. con ¿no? todas las órdenes, Con todas las órdenes que se dan a raíz de San Francisco. Pero está representada la mujer. Bueno, la mujer y los hombres, pero también la pues sí. Y aquí tenemos cuando llevan a San Francisco ya muerto, ¿no? Eso corresponde porque ahí está ya muerto. Sí. Y aquí parece que es que cuando lo trasladan. Sí. Un traslado Sí, se ven los... Pinturas hechas por los frailes de Asís. Sí, está hecho por franciscanos o sea, eso, pinturas recientes, relativamente recientes, pues a lo mejor tendrán 30 años, sí. No, sí. Y aquí ya yo no sé, yo no recuerdo más allá. Bueno, aquí ya vemos que la orden, o sea, San Francisco, la orden mendicante sale a predicar las reglas de San Francisco. Sí. Bueno, pues nada más, después de esta magnífica explicación que nos habéis dado Isabel y Diego, los dos, vamos a ver un poquito lo que es la arquitectura de este claustro. Este es lo que se llama el claustro interior, porque el claustro exterior es lo que hemos visto antes de los arcos, la parte interna es lo que se llama el claustro interior, que era donde los monjes realmente era donde hacían oración. Resguardados, paseaban por aquí, rezaban y les servía un poco de expansión para estar en contacto con la naturaleza. Aparte que los franciscanos tenían un huerto, que lo siguen teniendo, que todos eran muy amantes del aire libre, de la agricultura, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vemos este claustro, que es un claustro con bóvedas de arista y arcos de medio punto, algo similar a lo que hemos visto en la sacristía, parecido también, y que se repite constantemente ese tema. Las bóvedas de arista arriba y arcos de medio punto separando dichas bóvedas de arista. Bueno, y ahora creo que vamos a ir a ver el refectorio o comedor de los frailes, que es donde ellos, siempre ha sido una parte muy importante de todos los conventos. Bueno, estamos en el refectorio del convento de los frailes de Yin. Como ven ustedes, es una sala alargada, como suelen ser todos los refectorios, que es el lugar donde ellos comían, hacían sus comidas a lo largo del día. Y entonces los muebles no son muy de destacar, pero lo que sí es digno de destacar en esta sala, que queda de antes, es las vigas del techo de madera, el artesanado que tenemos, con unas vigas muy grandes de madera que nos recuerdan al artesanado del coro en la iglesia. Recuerdan mucho este tipo de maderas. Parece ser que en otros lugares del convento también se conservan algunas otras vigas, que a lo mejor estuvieran hasta incluso tapadas por escayola, parece ser, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que aquí están al descubierto, que son magníficas. Eso es el corista.
dijo, pues en conferencia, sí, venimos el fin de semana, quiere que vayamos allí. Que vayamos a ver si estos empiezan a motivarse de alguna forma. Me gustaría ya. Yo les cuento poco aquí, lo madre mía. También nuestra juventud aquí metidos y A lo mejor es porque... y a gusto. A lo mejor es porque este está Ojalá cerrado. tuviera mi... Bueno, estamos en el huerto de los franciscanos de Yin, del convento de franciscanos de Yin. Vemos que es un huerto cuidadísimo, con una gracia enorme, lleno de plantas, que siempre el huerto es un elemento muy importante dentro de los conventos franciscanos, precisamente por lo que ya hemos comentado del amor de San Francisco a los animales, a las plantas, a la naturaleza, a los pájaros. Era un gran enamorado de la naturaleza y eso lo fomentó muchísimo entre sus seguidores y sus fieles y sus frailes. En todos los conventos siempre hay un huerto y este no iba a ser una excepción. Y es un huerto que permanece tal como era antes, que fue, como todo el convento, expropiado en la desamortización de Mendizábal del año 1837 y que después, en el año 1920, volvió, por gestiones del ayuntamiento, volvió otra vez la orden franciscana a este convento, y el huerto, que había sido comprado por particulares de Yin, concretamente me parece que era la familia de doña Remedios Pallares, pues, otra vez se le devolvió a los frailes para que quedara la propiedad otra vez en manos de ellos. Entonces aquí vemos cómo siguen cultivando sus patatas, sus huertas, su todo, tienen sus animales también, sus gallinas, y se le ve todo el amor que San Francisco tenía por la naturaleza, se refleja precisamente en este huerto. Isabel, ¿tienes que decir algo del ala esta? Bueno, aquí hay un detalle que quería ver y es cómo aparece el ladrillo debajo del enfoscado, la pared de ladrillo que debía de ser originaria, lo que debía de tener este convento como en la fachada, hemos visto. El ladrillo este macizo, rectangular que se utilizaba. Y luego, al fondo, tenemos un ala que precisamente Isabel, que tanto nos ha ayudado en esta visita, nos va a comentar dicha ala a qué está destinada. Este ala se hizo para el corista. ¿Y eso qué es? Pues los coristas, los novicios. Los novicios. Es que les llaman corista, pero era para los novicios, que entonces había muchísimos novicios y tuvieron que hacer todo eso. Ahora ya, claro, ahora se ha quedado convertido pues en casa de oración, vienen monjas, vienen frailes, vienen particulares también, la orden franciscana también venimos a ir a hacer los ejercicios, y luego la parte de abajo está dedicada a la juventud de allí, que eso lo ha cogido el ayuntamiento y gracias a Dios tienen ahí todas unas naves tremendas y se reúne la juventud. Asociarse. Sí, sí. Muy bien. Es darle una finalidad a estos conventos. Que sí, claro, porque si no, fíjate, Si si no, no, se se hundirían porque está a ver quién lo aguanta. Y también yo he pensado siempre que podría organizarse aquí en este edificio tan enorme que hay, podría organizarse una especie de hospedería, como lo hay en tantos sitios de España. Pues prácticamente ya está claro, porque Pero si alguna vez se desocupara eso, se podría pensar en ese tema. Son cosas de ellos. Porque, Diego, ¿tú qué dices? ¿Que sería buena idea? Bueno, yo tengo entendido que, claro, toda la gente que viene aquí, que es de fuera, pues tiene que comer aquí. O sea, que de alguna manera está ya utilizándose como hospedería. Para lo que habéis dicho antes. Sí, claro. Sí, aquí hacen reuniones, como ha dicho, reuniones, cursillos, ejercicios y de todo, y tienen que comer y dormir. Pues nada, muy bien. Bueno, pues nada más que decirles que muchas gracias a todos, muchas gracias a Isabel y muchas gracias a Diego por habernos acompañado, que me han ayudado en esta pequeña exposición. Y nada, muchas gracias y hasta otra ocasión.